El triángulo de potencia es un artificio matemático que nos ayuda a comprender los componentes de una señal de potencia en un circuito de corriente alterna o de cómo se comporta la potencia en circuitos de corriente alterna. En primer lugar, recordemos la ecuación que dedujimos como el producto del voltaje y la corriente en forma sinusoidal. Recordando con esta fórmula que la potencia también es una función sinusoidal, pero que tiene el doble de la frecuencia, ya sea de la corriente o del voltaje en el circuito, y que además tiene un componente de continua o puede tener un componente de continua en dependencia del grado de desfase que se presente, es decir, del desfase entre el voltaje y la corriente. Entonces, vimos por ejemplo que este término de acá, de hecho esto es lo que conocemos como el valor phi, simplemente es el desfase o la fase relativa del voltaje y la corriente, ¿no? Es decir, a la fase inicial del voltaje le restamos la fase inicial de la corriente y eso es lo que conocemos como el desfase relativo o la fase relativa. Y que el factor de potencia es precisamente el coseno de ese desfase, coseno de phi, que es un término muy común y muy importante. Bueno, este término de acá lo vamos a conocer como la potencia aparente. Y esa potencia aparente está nombrada con la letra S. Se le considera de hecho un fasor. Y es a partir de estos parámetros que definimos el triángulo de la potencia. El triángulo de potencia es un triángulo rectángulo que puede tener dos formas. Para un circuito RC serie o un circuito con predominio capacitivo, se dibuja el triángulo de la siguiente forma. En este caso, aquí vamos a dibujar, o vamos a representar acá, el ángulo del factor de potencia, a lo que llamamos phi. Esto que está acá es lo que conocemos como el producto del voltaje efectivo por la corriente efectiva, es decir, los valores medios cuadráticos, no los valores pico. Entonces, a esto se le conoce como S fasorial. Entonces, no es el signo pesos, más bien voy a preferir colocarle aquí una vez para indicar que es una forma vectorial, un fasor. Y ese fasor tiene una magnitud que es igual al voltaje RMS por la corriente RMS de ese circuito. Mientras que lo que está aquí, lo que se conoce como la potencia reactiva. La potencia reactiva es el producto de esa potencia aparente, esta potencia aparente, por el coseno del ángulo de fase relativa, ¿no? Es decir, por el factor de potencia. De igual forma, a esto se le conoce como la potencia compleja, que es la potencia aparente por el seno de ese ángulo. Entonces, en este caso, esto representa el factor de potencia y esto representa la magnitud de S. A ver, ¿por qué se dibuja de esta manera? Porque aquí la corriente se adelanta con respecto al voltaje. Entonces se dice que es un factor de potencia en adelanto. Ahora, para circuito con predominio inductivo, es decir, donde el equivalente de dicho circuito es una resistencia en serie con una inductancia, el triángulo se dibuja es invertido. Aquí la hipotenusa también está dada como el producto, la magnitud es del voltaje por la corriente en valores RMS. Aquí tenemos este ángulo viene a ser phi, este ángulo es phi. Aquí también está la potencia activa, tiene la misma fórmula, en este caso es S por el coseno de phi, ustedes lo ven por pura trigonometría, y aquí tenemos a Q como S por el seno de phi. Ese es lo que se conoce como potencia aparente, y en ambos casos la hipotenusa, tanto para esta situación como para este, que es un circuito con predominio inductivo, circuito con predominio inductivo. Y se dibuja hacia abajo como si el ángulo fuera negativo. Bueno, de hecho esto se dibuja es al contrario, ¿no? Es decir, perdón, hago una corrección acá. Bueno, se dibuja es de esta forma. Entonces lo dibujamos así. Entonces se dibuja acá y de esta forma. Eso.
De esa manera a esto le relacionamos el ángulo φ en este extremo, esto representado como la potencia activa, es decir, S por el coseno de φ, y a esto como la potencia reactiva, S por el seno de φ, y esto simplemente es S, el producto del voltaje y la corriente en valores RMS. Eso básicamente es lo que nosotros manejamos acá. Y entonces, mientras aquí el ángulo tiene una apertura en sentido positivo indicando que hay un adelanto de la corriente respecto al voltaje, aquí lo que tenemos es un atraso de la corriente respecto al voltaje. Entonces este es un factor de potencia para un circuito con predominio capacitivo. El factor de potencia es en adelanto. Aquí para un circuito inductivo el factor de potencia es en atraso, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se hace para determinar precisamente en un circuito esa parte o ese componente. Vamos a hacer entonces un ejemplo. Para el circuito de la figura, determinar el factor de potencia y dibujar el correspondiente triángulo de potencias. Bueno, en primer lugar, con los datos que tenemos acá, nosotros podemos proceder de la siguiente forma. Ya tenemos, aquí no nos dan la capacitancia, pero nos dan la reactancia capacitiva, por lo que no tenemos mucho problema. En primer lugar, dése cuenta que nos dan el voltaje simplemente como un valor RMS sin darnos un ángulo de fase. Por facilidad, aquí simplemente le asignamos una forma fasorial. Voy a decir entonces que el voltaje de la fuente, entonces es una magnitud que cuando nos lo dan de esta forma siempre hay que entender que se trata de un valor RMS. No es el valor pico, es el valor RMS. En un ángulo que por facilidad, como no nos dice nada, démoslo de 0 grados. Estos son voltios AC. Listo. Ahora, tenemos que la impedancia es simplemente 20 menos J16 ohmios. Vamos a pasar esto a forma polar. Entonces, a forma polar vamos a necesitar la calculadora. Bueno, la que ustedes tengan a la mano. Yo voy a utilizar la que tiene mi computador. Bueno, entonces vamos a trabajar acá. Vamos primero que nada a definir este número. Este número es 20 menos 16i. Ese es el número complejo. Entonces ahora voy a hacer el valor absoluto de, y voy a colocar aquí dentro de este resultado. Y eso me va a dar la magnitud. Bueno, este lo permite hacer, no todos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una magnitud de 25.6, aproximadamente 25.6, con un ángulo de, entonces acá vuelvo a tomar la calculadora, y en este caso lo que voy a escribir es la función argumento, y el argumento del número complejo, este, y vamos a ver qué nos da. Nos da un ángulo de menos 38. Puedo aproximarlo a menos 38.7, entonces menos 38.7. Menos 38.7 grados, y esto es en forma polar, ¿no? Es decir, ya tenemos entonces la impedancia expresada en forma polar. Podemos definir ahora la corriente. Entonces la corriente simplemente la hallamos por ley de Ohm como el voltaje de la fuente sobre la impedancia del circuito. En forma polar nos queda más fácil. Entonces aquí tenemos un voltaje de 220 con un ángulo de 0, ¿cierto? Esto sobre la impedancia en forma polar 25.6 con un ángulo de menos 38.7 grados. Esto nos va a dar, como es una corriente, nos va a dar en amperios. Bueno, entonces hacemos la división. Procedemos entonces a la operación. Entonces aquí tenemos, en este caso vamos a dividir 220 entre 25.6. 25.6, eso nos da 8,59. Podríamos aproximarlo a 8,6. Entonces aquí sería 8,6. En un ángulo que aquí también lo puedo deducir directamente. De hecho acá, como ustedes pueden ver, la corriente simplemente es al
argumento del numerador, 0 grados, le resto el argumento del denominador. A 0 le resto menos 38.7, equivale a sumarle 38.7. Es decir, 0 menos 38.7 me da 38.7 grados. Y noten que es en adelanto, que el voltaje es positivo, ¿cierto? Y entonces ya tengo los valores RMS. El valor RMS, el voltaje es 220, mientras que el valor RMS de la corriente es 8,6 amperios AC. Por lo tanto, puedo hallar la magnitud del fasor S. Entonces, aquí simplemente lo indicamos como el número complejo es el producto de estos dos, B por I, con una fase que corresponde a la diferencia de fases entre el voltaje y la corriente. Entonces, simplemente acá vamos a definir pues esto. Entonces, tendríamos que acá Phi va a ser igual a la fase del voltaje, 0 grados, menos la fase de la corriente, que es 38.7. Y ahí tenemos entonces, en este caso, el ángulo simplemente nos da menos 38.7, el valor phi, ¿no es cierto? Entonces aquí simplemente hacemos el producto de estas dos cantidades. Entonces, vamos a multiplicar el voltaje 220 multiplicado por la corriente 8,6, estoy trabajando con valores aproximados, esto nos da 1892 con un ángulo que es equivalente a phi de menos 38.7 grados. Las unidades en que se da la potencia compleja o la potencia aparente son voltioamperios, no son vatios ni kilovatios, son voltioamperios o kilovoltioamperios. Se habla de voltioamperios. Entonces ya tenemos la magnitud del vector y sabemos que la corriente en este caso se adelanta con respecto al voltaje. Hay un adelanto de la corriente respecto al voltaje. Ahora, como la corriente se adelanta respecto al voltaje, entonces dibujamos el triángulo hacia arriba, donde la hipotenusa tiene un valor de 1892 voltioamperios o 1,892 kilovoltioamperios, donde el ángulo de fase es de 38,7 grados, ¿cierto? Entonces, el número negativo en el ángulo phi representa es que se adelanta la corriente. Yo sé que a veces uno se confunde precisamente porque el signo negativo pareciera que indicara atraso, pero no es así, ¿no? Entonces, recuerden que aquí es que la corriente se adelanta respecto al voltaje y que con esta operación simplemente se resta, ¿no? Se hace la resta para determinar entonces el famoso factor de potencia, porque la fórmula que determinamos de la potencia instantánea nos daba que ese coseno, era ese ángulo al que se le saca el coseno es la diferencia entre el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente. Listo, entonces a partir de esto y pura trigonometría aquí aplicamos, por ejemplo, el valor P. El valor P, como vimos, es multiplicar la potencia aparente, que es esta hipotenusa, 1892, por el coseno de este ángulo. Entonces sería 1892 por el coseno de 38.7. Eso nos dará, tendremos que hacerlo con la calculadora, mientras que acá la misma magnitud, 1892 por el seno de 38.7. Bueno, las unidades de la potencia, también conocida como potencia activa, si son vatios o kilovatios. Aquí sí hablamos de vatios o kilovatios porque es la potencia absorbida por la parte resistiva de la impedancia equivalente, es decir, por la parte real de la impedancia equivalente. Mientras que la parte imaginaria de la potencia reactiva, o la parte reactiva, lo que llamamos la potencia reactiva, conocida como Q, se da en voltioamperios reactivos, ¿no? Diferente de voltioamperios acá, que viene sin la R, aquí viene voltioamperios reactivos. Entonces vamos a calcular aquí, estos sí son vatios, y simplemente vamos con la calculadora a hacer el cálculo de los elementos. Ahí está. Entonces vamos a determinar entonces
el valor de potencia activa, el valor P, 1892 por el coseno de 38,7 grados. Eso nos da 1476 o 1.476 kilovatios, como lo prefieran expresar. Yo lo expreso como 1476 vatios. Bueno, ahora, la otra parte, la potencia reactiva, el valor Q, viene a ser 1892 por el seno de 38,7. Eso es 1183 aproximadamente. 1183 voltioamperios reactivos. Y así queda definido nuestro triángulo de potencias, ¿no? Esa sería la forma de hacerlo. Bueno, y con este ejemplo doy por terminado. Les dejo a ustedes para que investiguen cómo sería cuando trabajamos con elementos inductivos, es decir, un circuito RLC. Hasta una próxima ocasión.